Hola chicos, buenas tardes, ¿qué tal? Me presento, soy Alberto Greca, soy médico cardiólogo, soy también docente en la Facultad de Kinesio, ahora auxiliar en esta cátedra nueva de kinefisiatría cardiorrespiratoria. Bueno, hoy vamos a hablar de patología de cardiovascular, ¿bien? Si está todo ok, arrancamos Mariano, ¿sí? Bueno, Sí, Alberto, ajá. continuando con lo que habíamos visto la semana pasada de anatomía y fisiología, eh, a- yo les pedí que revean, repasen y Mm. refuercen lo que habíamos hablado de la ley de Frank Starling y Bueno, arrancamos, ¿les parece? Bueno, los temas de hoy que vamos a hablar son insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica. También vamos a hacer una breve mención a una forma de insuficiencia cardíaca, una forma de presentación de la insuficiencia cardíaca, que es el edema agudo de pulmón. Bueno, de lo que es insuficiencia cardíaca vamos a abarcar definición, clasificación, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. perdón que te corte, Sí. Alberto, y lo otro que justo se me cortó, lo otro que tenían que repasar también era el sistema renina, angiotensina, aldosterona y la ley de Frank Tarling. Bien, perfecto. Exacto. Bueno, vamos a hablar de definiciones de lo que es insuficiencia cardíaca. Definiciones hay muchas y en general van cambiando con el tiempo, van cambiando según qué sociedad científica eh, la, la- la define y según los cambios obviamente que se dan en la medicina. Pero sepamos que es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas definido como la incapacidad del corazón de mantener adecuadamente la circulación sanguínea acorde a los requerimientos metabólicos del organismo, o de hacerlo, pero a expensas de la elevación de las presiones de llenado. Esto se debe a una normalidad cardíaca estructural o funcional. Dicho en otras palabras y de forma muy simplificada, el corazón no puede bombear la sangre que el organismo necesita debido a una alteración del corazón. Bien. Bueno, clasificaciones, también hay muchas, también según qué sociedad u organización lo defina. Pero bueno, en cuanto a clasificaciones, algunas se basan en, por ejemplo, la función sistólica cardíaca. Según la función sistólica, la clasificación puede ser en función sistólica preservada, deteriorada o recuperada. Esta es una de las definiciones más recientes que hay en cardiología. La función sistólica recuperada previamente era una función sistólica deteriorada que tuvo mejoría con el tratamiento. ¿Qué más? Tenemos la clasificación anatómica. La clasificación anatómica, según si se presenta predominantemente congestión derecha o si hay hipoperfusión anterógrada. Esto lo vamos a ver un poquito mejor cuando hablemos ya de lo que es la presentación clínica. Una cosa más con respecto a la clasificación anterior. Los pacientes que tienen función sistólica preservada, en ese caso lo que padece el paciente es disfunción diastólica. Bien, si bien nos paramos en la función sistólica para clasificarla, cuando la función sistólica se podría decir que es normal, lo que tiene el paciente es disfunción diastólica. Bien, bueno, otra clasificación según la etiología. Isquémica es de las más frecuentes, eh, puede ser por etiología valvular, idiopática, cuando no se conoce la causa. También esto se lleva a un gran porcentaje de las insuficiencias cardíacas, 30% o más de la insuficiencia cardíaca no se llega al diagnóstico etiológico, se la clasifica idiopática. Y muchas causas más, congénitas, chagásicas, hereditaria, hipertrófica.
por amiloidosis, enfermedad de Fabry, etcétera, etcétera. Bien. Es importante esta clasificación para nosotros porque es importante llegar al diagnóstico para darle muchas veces el tratamiento específico. Si bien hay un tratamiento general para la insuficiencia cardíaca, algunas patologías sí requieren un tratamiento específico. Vamos al ejemplo más fácil, un paciente que está desarrollando insuficiencia cardíaca por cardiopatía isquémica, lo primero que debe uno hacer, lo primero que debe uno tratar es de resolver esa obstrucción de las arterias coronarias que le están generando la isquemia. Bien. Además, después vamos a ver cuál es el tratamiento general para la insuficiencia cardíaca. Podemos clasificar también en estadios. El estadio A, el paciente tiene riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, o sea, todavía no lo tiene, pero está en riesgo. El estadio B, el paciente ya tiene una alteración, una patología estructural, pero todavía no desarrolló el síntoma. En el estadio C ya hay presencia de síntomas y en el estadio D la enfermedad ya está avanzada y presenta síntomas incluso ya con el tratamiento máximo que el paciente tolere. Según también la forma, el tiempo de presentación, podemos clasificarla en aguda, como por ejemplo edema agudo de pulmón, o crónica, cuando ya la patología lleva un tiempo de desarrollo y evolución. Estos pacientes son los que llegan en general al consultorio y son los que en general se ven, por ejemplo, en rehabilitación cardiovascular. No así el edema agudo de pulmón, que esos son los pacientes que llegan a la guardia. Otra clasificación más eso es considerando la clase funcional de la Asociación del Corazón de Nueva York, la New York Heart Association. Valora los síntomas y la limitación de la actividad física. Clase funcional 1, paciente asintomático. Clase funcional 2, la limitación es leve, la limitación a la actividad física, ¿no? En clase funcional 3, la limitación al esfuerzo ya es significativa. Y en clase funcional 4, el paciente ya tiene síntomas incluso en reposo. Obviamente esto se ve en un paciente o que no está bien tratado o que está en un estadio ya avanzado de su insuficiencia cardíaca. Y tenemos una clasificación más que se llama Intermax, en los estadios Intermax. Es una clasificación para pacientes en estadios muy avanzados de insuficiencia cardíaca. Va del 1 al 7. El 7 es el paciente estable, que puede llevar un estilo de vida aceptable. Y el 1 es el paciente que está en shock cardiogénico crítico y ya con peligro de vida inminente. Bien. No obstante, esta es una clasificación, no es una clasificación que se use en el día a día ni en el consultorio. No es la más frecuente, no tienen que saberla, excepto que se dediquen específicamente a unidades de insuficiencia cardíaca, trasplante cardíaco, unidad de terapia intensiva o terapia o unidad coronaria. Bien. De todo esto, de todas estas clasificaciones, que son muchas, hay más, pero bueno, estas son las más relevantes. ¿Qué clasificación usar para todos los días? Pienso yo que para poder comunicarse uno con el colega, las principales que uno debe tener en cuenta es según la función sistólica, o sea, la primera, y según la clase funcional. Ya con esto uno sabe mucho en qué situación se encuentra el paciente. Bien. Bueno, vamos a repasar algunos conceptos básicos de fisiología para poder entender la fisiopatología. Esto es un poquito algo de lo que les comentó Mariano. ¿Qué es la precarga? El volumen de sangre que estira las fibras musculares ventriculares en la telediástole. Bien. Poscarga, vamos a definirlo como la resistencia que el ventrículo tiene que vencer. Es el obstáculo que el ventrículo tiene que vencer para poder eyectar la sangre. Ejemplo, hipertensión. Ejemplo, alguna valvulopatía. Gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto. Son conceptos bastante básicos de fisiología. ¿Esto sí? También quiero dejar en claro un concepto. Todo paciente que tiene... Bueno, primero les quiero explicar una cosita. Vamos a hablar de disfunción diastólica.
¿Qué es la disfunción diastólica? Es la incapacidad del corazón de relajarse adecuadamente para llenarse de sangre entre cada latido. Y esto provoca el aumento de la presión dentro de las cavidades. ¿Qué es la disfunción sistólica? Es la incapacidad del corazón para contraerse con la fuerza suficiente para bombear la sangre y suplir así las demandas metabólicas del organismo. Ahora, este es el concepto que quiero que les quede claro. Todo paciente que tiene disfunción sistólica, esta incapacidad del corazón para contraerse, este corazón que perdió fuerza y no puede bombear la sangre, todo paciente que tiene disfunción sistólica tiene disfunción diastólica. Ya va a estar alterada su capacidad para relajarse, ¿bien? Pero no todo paciente con disfunción diastólica va a tener disfunción sistólica. O sea, el corazón de un paciente con insuficiencia cardíaca de base va a tener disfunción diastólica. Además, va a tener esta incapacidad, va a estar rígido, no se va a relajar adecuadamente, no se va a llenar adecuadamente, ¿bien? Pero no todos tienen disfunción sistólica. Estos son conceptos relativamente recientes, ya 10, 15 años, porque antes, varios años atrás, siempre se hablaba de lo que era la insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica. No se conocía, no existía la disfunción diastólica como concepto. No existía la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Actualmente sí, ya se puede diferenciar estas dos entidades que tienen pronósticos similares, un tratamiento también relativamente similar, si bien la disfunción sistólica necesita un mayor arsenal terapéutico. Bueno, ¿cómo es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca? Acá es cuando vamos a hablar de estos conceptos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, inicialmente hay un daño en el corazón, daño miocárdico que lleva a la disfunción del ventrículo. ¿Bien? Cae el gasto cardíaco, este concepto que habíamos repasado recién, se estimulan los vasoreceptores en carótida, en aorta, ¿bien? Y el organismo activa mecanismos compensadores. Se activa el sistema nervioso simpático. Esto genera aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad cardíaca. Este aumento de la frecuencia cardíaca se va a ver después clínicamente, el paciente se encuentra taquicárdico. Esto es un mecanismo compensador que intenta mantener el gasto cardíaco. Pero ¿qué pasa? Esto de forma sostenida, ya lo van a ver, todos los mecanismos compensadores que tiene el organismo para tratar de mantener el gasto cardíaco, para tratar de mantener la perfusión del resto de los órganos, de todos los órganos en definitiva, inicialmente son beneficiosos, pero llega un punto en el cual fallan y terminan siendo incluso contraproducentes para el organismo. Y ahí es que sobreviene la insuficiencia cardíaca con su sintomatología clínica. Bien, entonces volvemos. Hay daño en el corazón, cae el gasto cardíaco, se estimulan los vasoreceptores, se liberan señales, mecanismos compensadores. Uno de ellos se activa el sistema nervioso simpático, que actúa sobre el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contractilidad, pero a lo largo del tiempo se agota la fibra miocárdica y este mecanismo compensador falla. Bien. También aumenta la liberación de la hormona antidiurética, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se produce vasoconstricción periférica. Bien. Esto lleva a una caída, al haber vasoconstricción periférica, en la mayoría de los órganos presentan hipoperfusión, ¿sí? Cae el flujo que llega al riñón, cae el flujo sanguíneo renal. Esto es sensado por el riñón y esta caída del flujo sanguíneo renal aumenta lo que es la reabsorción de sodio y agua. Entonces, con este aumento de la reabsorción de sodio y agua, ¿qué pasa? Aumenta la precarga, que inicialmente va a intentar aumentar el gasto cardíaco. Pero como todos estos mecanismos compensadores, a lo largo del tiempo fallan
y se genera sobrecarga de sodio y agua, sobrecarga hídrica, por esta retención de sodio y agua, falla el mecanismo, sobreviene lo que es la insuficiencia cardíaca. También la vasoconstricción periférica aumenta la poscarga, que habíamos dicho. Si aumenta la poscarga, aumenta la resistencia que el ventrículo debe vencer para eyectar la sangre, o sea, no está jugando en contra del intento de mantener el gasto cardíaco. Todo esto lleva al remodelado cardíaco. Se genera hipertrofia de la pared del corazón, que a lo largo del tiempo lleva a una pérdida de la eficiencia contráctil, porque se genera una fibrosis del miocardio. Este es el remodelado. Entonces, en definitiva, todos los mecanismos de compensación terminan siendo deleterios, terminan siendo perjudiciales para el organismo y llevan al remodelado cardíaco, que termina siendo algo contraproducente. Y ya lo vamos a ver, la mayoría de los fármacos tratan de actuar en estos sistemas y de evitar el remodelado cardíaco. ¿Cómo se hace el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Bueno, al ser un síndrome, al ser un conjunto de signos y síntomas, históricamente la insuficiencia cardíaca fue una patología de diagnóstico clínico. Hasta hace unos años atrás, uno no necesitaba estudios complementarios ni laboratorio para poder hacer el diagnóstico de esta patología. Ya con anamnesis, examen físico, revisar el paciente, uno ya podía hacer el diagnóstico, ¿sí? Y lo seguimos haciendo eso. Muchas veces uno, cuando sospecha lo que es insuficiencia cardíaca, uno ya puede iniciar el tratamiento sin esperar los resultados de los estudios complementarios. Pero cuando hay dudas o en casos leves, uno puede esperar los resultados de los estudios complementarios. ¿Qué estudios tenemos de qué estudios disponemos? Laboratorio, vamos a hablar después del BNP o péptido natriurético cerebral, o imágenes. Bien. Del laboratorio, este péptido natriurético cerebral es una molécula sintetizada en el corazón que aumenta su concentración cuando hay distensión de las paredes del miocardio. Tiene una característica, tiene un valor predictivo negativo elevado. ¿Qué significa esto? Yo al paciente tengo dudas si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o no. Le pido una muestra de sangre en el cual se va a analizar el BNP, el péptido natriurético. Si el resultado del laboratorio es normal, el paciente muy probablemente no tenga insuficiencia cardíaca, no esté padeciendo esta condición. Eso es el valor predictivo negativo elevado que tiene esta determinación del laboratorio. Bien. Y en cuanto a imágenes, el electro se puede pedir, la verdad es que no ayuda tanto al diagnóstico de insuficiencia cardíaca, no nos aporta tanto, si bien uno por ahí nos puede orientar un poco a lo que es la etiología. Cardiopatía isquémica, uno puede sospechar por ondas sugerentes de infartos previos, de cicatriz, signos de isquemia, signos de dilatación o de hipertrofia ventricular, pero son signos muy inespecíficos, por eso no me detuve en lo que es electrocardiograma. Sí aportan mucha más información y muchas veces nos guían en cuanto al tratamiento, el ecodoppler, que es la técnica de imagen, en este caso, quizás de las más difundidas. También tenemos la resonancia magnética cardíaca con realce tardío de gadolinio, pero este método, si bien es muy bueno, no tenemos tanta accesibilidad y tiene un costo elevado. No así el ecodoppler, que se hace en cualquier ciudad, con un equipo que incluso puede ser portátil. Cualquier persona que tenga una formación no tan extensa de unos pocos años, que tenga conocimiento, puede realizar un ecodoppler. No así, una resonancia cardíaca se necesita otra formación y otro equipamiento. Bueno, dijimos que esencialmente el diagnóstico en general es clínico. Si bien uno se puede apoyar en estas pruebas, cuando hay dudas en el laboratorio de la imagen cardíaca, la gran sospecha es por interrogatorio y por examen físico.
Ahora vamos a hablar dentro de lo que es la parte clínica, los criterios de Framingham. Bueno, sintomatología clínica del paciente. ¿Qué síntomas típicos podemos encontrar en estos pacientes? Todo este florido espectro de síntomas y signos. Síntomas típicos: disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, ortopnea, fatiga, poca tolerancia al ejercicio. Esto es muy típico en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Un poco menos típico, tos nocturnas, sibilancias, ahí uno ya puede empezar a confundirse, o estos síntomas se pueden compartir con otras patologías, muchas veces patologías respiratorias, ejemplo EPOC, pérdida del apetito, confusión, mareos, síncope, progresión abdominal, saciedad temprana y vendopnea. Bueno, en cuanto a la disnea y sus variantes. Disnea, sensación de falta de aire, ¿no? Es un síntoma. Bueno, la ortopnea es un tipo de disnea. Es la disnea al decúbito. O sea, cuando el paciente se acuesta, le falta el aire. Mejora cuando el paciente se sienta o se pone de pie, porque disminuye el retorno venoso. Bien. Un síntoma típico, la ortopnea, es un síntoma típico de insuficiencia cardíaca. Muchos pacientes lo padecen, uno lo puede evaluar fácilmente en el consultorio, lo acostamos al paciente en la camilla, al cabo de, según el grado de descompensación también, ¿no? Pero al cabo de pocos minutos el paciente ya puede referirnos que tiene sensación de falta de aire, lo sentamos, mejora, bueno, altamente, una sospecha alta para insuficiencia cardíaca. Tenemos la disnea paroxística nocturna, que también es una especie de ortopnea, es una disnea al decúbito, pero la presentación es súbita y ocurre un tiempo después de que el paciente se acostó, aproximadamente después de una hora. O sea, el paciente se acuesta, por eso se acuesta a dormir a la noche, una hora después, sensación súbita de falta de aire. Esa es la disnea paroxística nocturna. Bien. Y les quería mencionar también la ventopnea, que es un síntoma que se ha empezado a jerarquizar en los últimos años. La ventopnea es la disnea que ocurre al inclinarse hacia adelante. Se dice, es la disnea que siente el paciente, la falta de aire que siente el paciente cuando se ata los zapatos, los zapatillos. Dice, yo me agacho y me agito y me falta el aire. Bueno, no es típico, es típico. Bien. Bueno, eso en cuanto a síntomas. Y en cuanto a signos, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular. Esa es una maniobra, la ingurgitación yugular, paciente en decúbito, vemos las yugulares del cuello, vemos cómo se hinchan, cómo se ingurgitan. Reflujo hepatoyugular positivo es una maniobra en la cual acostamos al paciente, hacemos presión sobre la región hepática, sobre el hipocondrio derecho. Al cabo de un minuto vemos cómo la yugular va a empezar a ingurgitarse, va a empezar a llenarse. Y muchas veces el paciente siente dolor ante esa maniobra. Tercer ruido o ritmo de galope, ya vamos a hablar un poquito más de eso. Desplazamiento del choque de la punta. Y signos menos específicos, aumento de peso, disminución de peso, edemas periféricos. No es tan específico, pero es muy frecuente, es muy típico. Pasa que edemas periféricos podemos encontrar por medicamentos, podemos encontrar en insuficiencia venosa, en enfermedad renal, trombosis venosa. Hay varias patologías que pueden dar edemas periféricos, pero sí se ve es un signo, perdón, muy típico de la insuficiencia cardíaca. Rales crepitantes, es muy frecuente, no es tan específico, se comparte con otras patologías, neumonía, POC, derrame pleural, lo mismo, taquicardia, taquipnea, hepatomegalia, esto que decimos, por congestión hepática, por esta retención hidrosalina que habíamos hablado previamente de los mecanismos fisiopatológicos. Todos los órganos se ponen congestivos, se genera así hepatomegalia. Ascitis, lo mismo por esta sobrecarga hídrica, oliguria, cianosis, extremidades frías. Bien. Bueno,
En cuanto a estos signos que estábamos hablando, se puede ocultar un tercer ruido que se lo denomina ritmo de galope. A la ocultación se lo reconoce y es muy similar al galope de un caballo. Se produce por el llenado rápido y forzado del ventrículo durante la diástole. Con la rigidez del ventrículo, paciente taquicárdico, se escucha así, tal cual, como un ritmo de galope. La ingurgitación yugular, le había comentado, se mide con el paciente en decúbito. Vemos cómo se ingurgita, se llenan las yugulares. Y lo que les mencionaba, el de reflujo hepatoyugular, esta maniobra, acostamos al paciente, comprimimos el hipocondrio en la zona donde se encuentra el hígado, y al cabo de un minuto comprimimos, observamos luego cómo se ingurgitan las yugulares en el cuello. Esto que decía, más periféricos, no es específico, pero es muy frecuente, es muy típico. Los edemas periféricos fundamentalmente y principalmente lo vamos a ver en miembros inferiores y van a progresar de distal a proximal. Y cuando dejan esta marca se denomina Godet, también es muy sugerente de insuficiencia cardíaca por esta sobrecarga hídrica, esta sobrecarga de volumen que tenemos. En estas imágenes vemos una radiografía de tórax patológica. Podemos ver un paciente con cardiomegalia. Tiene un índice cardiotorácico aumentado, mayor a 0,5. Hay redistribución de flujo bilateral. Hay borramiento de las fisuras, a predominio base izquierda. Estos son signos radiográficos de insuficiencia cardíaca. También, bueno, podemos mencionar la presencia de estos alambres que se pueden corresponder a una cirugía cardíaca, probablemente una cirugía valvular. Y vemos también que el paciente tiene un dispositivo que podría ser un marcapasos, ¿bien? Con su catéter intraventricular. Bueno, tenemos también la representación de esta ventapnea, el paciente que se inclina hacia adelante a atarse los zapatos, las zapatillas, tiene disnea. Y la ortopnea, el paciente se acuesta, al cabo de pocos minutos refiere disnea, se sienta o se pone de pie y mejora. Síntomas bastante típicos de lo que es insuficiencia cardíaca. Bueno, cuando les estaba hablando de clínica, estábamos hablando de criterios de Framingham. Perdón, no les hablé. Lo marqué, pero no lo mencioné. Ahora lo vamos a desarrollar. Los criterios de Framingham son un conjunto de signos y síntomas que permiten diagnosticar la insuficiencia cardíaca. Los criterios de Framingham derivan de un estudio longitudinal que se inició en 1948, pero todavía está en curso. O sea, es un estudio de 75 años, o más en realidad, que se realiza en la ciudad de Framingham, en Estados Unidos, que por eso le da el nombre. Está compuesto por criterios mayores y criterios menores. ¿Cuáles son estos criterios mayores y menores? Estos mismos que veníamos hablando, ¿sí? Disnea paroxística nocturna, esta disnea súbita, ortopnea ya lo hablamos, el reflujo hepatoyugular, los crepitantes, ritmo de galope, la cardiomegalia, lo que vimos en la placa de tórax, el edema que también vimos, y criterios menores, los edemas periféricos, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, frecuencia cardíaca aumentada, o sea, taquicardia. Y en cuanto a la pérdida de peso, por ahí lo que es tiempo circulatorio aumentado, pérdida de peso, no son tan utilizados, no son tan considerados, pero ¿a qué se refiere esta pérdida de peso de más de 4,5 kilos en 5 días? Que no es tan estricto. El paciente, habíamos hablado de la fisiopatología, qué pasa, mecanismos de compensación, se activa el sistema renina-angiotensina, retenemos sodio y agua, ¿bien? El paciente genera sobrecarga hídrica, sobrecarga de volumen. Esto se traduce en el paciente como un aumento de peso. Bueno, cuando tenemos la sospecha diagnóstica o ya el diagnóstico, uno de los tratamientos, ahora lo vamos a hablar en un ratito, uno de los tratamientos principales es el tratamiento diurético. Bien.
el paciente al recibir el diurético se va a desprecargar de todo este exceso de líquido, y esto se evidencia como pérdida de peso. Bien. Bueno, con la presencia de dos criterios mayores, o uno mayor y uno menor, uno ya puede tener una alta sospecha de insuficiencia cardíaca o incluso ya hacer el diagnóstico. Bueno, en cuanto a estudios complementarios, el estudio que aporta mucha información es el ecodoppler. Casi todos los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca van a tener un ecodoppler, merecen tener un ecodoppler porque nos aporta mucha información, nos permite, uno clínicamente no, si bien puede sospecharlo, no puede saber cómo está la función sistólica del paciente con insuficiencia cardíaca. Esto lo vamos a ver a través del ecodoppler, bien, a través de la ecografía del corazón. Bueno, el ecodoppler aporta muchos datos, pero de forma simplificada, ¿qué es lo que queremos ver en los pacientes con insuficiencia cardíaca? Lo básico, la función sistólica. También la función diastólica, ¿no? Pero ya habíamos hablado, pacientes con insuficiencia cardíaca siempre tienen función diastólica deteriorada, alterada. Tenemos que ver si también tiene deterioro de la función sistólica. Bueno, hay muchos parámetros ecocardiográficos para valorar la función sistólica. Hay muchas formas de evaluar esta fuerza del corazón, esta función sistólica. La fracción de acortamiento, la onda S tisular, distancia mitroseptal, fracción de eyección por Simpson, fracción de eyección por Teichholz. De todo esto, ¿qué es lo más importante? La fracción de eyección. Todo ecocardiograma Doppler que esté bien hecho debería informar la fracción de eyección. Es uno de los parámetros más estandarizados recientemente y nos guían mucho con el tratamiento. Es uno de los parámetros más importantes. Este es el que yo les sugiero que recuerden, fracción de eyección. Bueno, como todo, hay muchos valores postulados, 54%, 52%, 50%, 53%. Depende qué sociedad lo proponga, depende el sexo del paciente, depende la edad del paciente. Tomemos un solo número para no volvernos locos. ¿Cuál es el valor normal de la fracción de eyección por Simpson? ¿Por el método de Simpson? Mayor a 50%. Bien. Este valor, 50%, es el que tenemos todos los que no tenemos insuficiencia cardíaca ni disfunción sistólica. A menor porcentaje, no existe 100%, un valor normal oscila entre 50 y 70. A menor fracción de eyección, peor función sistólica, peor clase funcional, peor pronóstico de vida y mayor severidad de esta. En cuanto a la función diastólica, podemos tener disfunción diastólica en diferentes grados. Así es como la evaluación de la fracción sistólica, de la función sistólica por fracción de eyección por el método de Simpson. Y acá es como se evalúa la función diastólica en sus diferentes grados, 1, 2, 3 y 4, a mayor grado, mayor disfunción diastólica. ¿Bien? En cuanto al tratamiento, ¿cuál es el objetivo? La mejoría de sintomatología, de calidad de vida, detener la progresión de la enfermedad y, claro, la mejoría del pronóstico del paciente y para reducir su mortalidad. El tratamiento, ¿en qué va a estar centrado? Lo que habíamos hablado, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien. Este es un grupo de fármacos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de los receptores de aldosterona, de angiotensina 2, perdón, los bloqueadores de los receptores de aldosterona. Bien. Estos son donde los inhibidores de la renina no se utilizan ni como antihipertensivos ni para insuficiencia cardíaca. Actualmente no está demostrado que tengan mejoría. Pero sí, fundamental son las piedras angulares del tratamiento IECA, ARA2, o sea, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Y ahora vamos a hablar de los ISGLT2
del ARNI de los beta bloqueantes. El ARNI va a actuar sobre el BNP. Habíamos hablado del BNP, lo había mencionado en cuanto a parámetros de laboratorio para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Qué es el BNP? O péptido natriurético cerebral. Dijimos que es una molécula sintetizada por el miocardio, que aumenta su concentración cuando hay distensión de las paredes del miocardio. O sea, es una molécula endógena que tiene un efecto diurético y vasodilatador. Pero es desactivado por la enzima neprilicina, que degrada este BNP y disminuye su efecto. Bueno, entonces hay un fármaco que que inhibe la neprilicina, se llama sacubitrilo y el ARNI. Entonces este ARNI bloquea la neprilicina y de esta forma permite que haya más BNP circulante que estimula la natriuresis, o sea, la diuresis de sodio y la diuresis de agua, en definitiva. Bien. No se usa este ARNI, este sacubitrilo, no se usa en todos los pacientes, se usan los que tienen disfunción sistólica, ya avanzada, entre moderada y severa. Bueno, y en cuanto al tratamiento específico y general, siempre considerar la causa específica, ya había mencionado. Si la insuficiencia cardíaca es por cardiopatía isquémica, tratar de revascularizar al paciente, tratar de devolverle perfusión, tratar de que vuelva a llegar la sangre. Si es por una patología valvular, darle tratamiento a esa válvula, ya sea operarla, en definitiva. Y en cuanto al tratamiento farmacológico general, tenemos lo que es medidas higiénico-dietéticas, la restricción de la sal, es uno de los puntos más sencillos, más importantes. Solamente por la ingesta de sodio, retroalimentamos este sistema renina-angiotensina-aldosterona y el paciente puede tener una descompensación de su insuficiencia cardíaca. Bien. Bueno, en cuanto a medidas higiénico-dietéticas también, siempre recomendar la vacunación del paciente, evitar el sobrepeso, tratar otras comorbilidades como la anemia y procesos infecciosos que descompensen la insuficiencia cardíaca. Tenemos los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, bloquea la absorción de glucosa a nivel renal, estimula la diuresis, fíjense, estamos dando ya un tratamiento diurético. Fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, habíamos mencionado los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 o ARA2. Se da uno o el otro, no se dan en simultáneo, no se dan al mismo tiempo estos fármacos, es uno o el otro. Beta bloqueantes también para disminuir la contractilidad cardíaca, que habíamos hablado, era un mecanismo compensador inicial. Bloqueadores de los receptores de aldosterona, seguimos actuando sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este ARNI que les había comentado, que permite que el BNP siga funcionando, siga generando un efecto diurético y natriurético. Bueno, hasta acá todos estos fármacos actúan evitando el remodelado cardíaco. Son fármacos esenciales. No siempre se pueden combinar, pero dentro de lo posible uno tiene que tratar de indicarlos porque son los que modifican la supervivencia de los pacientes. Tenemos los diuréticos de ASA, para disminuir esta sobrecarga de volumen, esta retención hidrosalina que nos generó inicialmente los mecanismos de compensación. Si bien los diuréticos puros no mejoran la supervivencia, sí generan mucha mejoría sintomática sobre la disnea de los pacientes. Tenemos también inotrópicos, que son fármacos que estimulan la fuerza del corazón. Estos se dan en unidad cerrada, ya sea terapia intensiva o unidad coronaria, porque pueden aumentar la mortalidad del paciente. Otros antiarrítmicos, no voy a ahondar en esto, ya es muy específico. Rehabilitación cardiovascular, mejora calidad de vida, acá es donde ustedes aparecen dentro de todo el arsenal terapéutico que tenemos para lo que es la insuficiencia cardíaca. ¿Qué más? Terapia de resincronización cardíaca.
hay una disincronía cuando el corazón se dilata, se vuelve, la contracción cardíaca se vuelve ineficiente. Entonces se utiliza un dispositivo que es como un marcapasos y le devuelve parte de esta sincronía y mejora la función contráctil, la optimiza. Bien. También en estadios avanzados se necesitan varios criterios para poder llegar a este tratamiento. CDI, cardiodefibrilador implantable. Al haber cardiopatía estructural, hay mayor predisposición a generar arritmias que lleven a la descompensación o incluso a la muerte súbita del paciente. Para esto se usa un cardiodefibrilador, llamado también por su sigla CDI. Es una especie de marcapasos que sensa permanentemente si encuentra una arritmia, genera un choque eléctrico. Dispositivos de asistencia ventricular. Esto ya se ve en insuficiencia cardíaca muy avanzada y en estadios críticos, ¿sí? En general se usan como puente hasta un trasplante cardíaco, se usan obviamente en pacientes que están internados. Como sostén hasta que, en el caso de un paciente con insuficiencia cardíaca crítica, también como sostén acá, hasta que el paciente se recupere. Se usa en centros especializados de muy alta complejidad, no se ve comúnmente. Bien. Bueno, esto sería, hasta acá entonces hablamos de lo que es insuficiencia cardíaca. Vamos a seguir con otra patología, cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica la vamos a definir como una enfermedad en la cual se produce daño del miocardio, del músculo cardíaco, causado por la reducción del flujo sanguíneo al corazón debido a la oclusión de las arterias coronarias. Se genera así un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno a los tejidos. Principal causa, aterosclerosis coronaria. Vamos a aclarar algunos conceptos. Aterosclerosis es una patología provocada por la acumulación de colesterol, principalmente en las arterias. Trombosis es la formación de un coágulo en el interior de un vaso sanguíneo. Infarto es la muerte de células de un órgano, debido a la falta de perfusión, debido a la falta de riego sanguíneo. Infarto puede haber de cualquier órgano, en este caso vamos a hablar del infarto del corazón, o sea, de la muerte de las células del corazón, debido a la falta de irrigación, debido a la falta de perfusión. Bien. Vamos a mencionar un poco la fisiopatología de esta aterosclerosis. Hay muchos factores de riesgo cardiovasculares, esto se va a ver en el próximo práctico, pero vamos a mencionar diabetes, tabaquismo, hipertensión, colesterol, sobrepeso, sedentarismo, hiperuricemia, ácido úrico elevado, entre otros. Estos son factores de riesgo modificables que generan inflamación de lo que es las arterias del endotelio. Esta inflamación, o sea, estas noxas, estos agentes que lastiman las arterias, generan inflamación endotelial, disfunción endotelial, se acumula colesterol, LDL es el llamado malo, se acumula entonces colesterol LDL por debajo de del endotelio, ¿sí? De las arterias. Se forma así una placa de ateroma. Esta placa puede solidificarse, por así decirlo, se puede endurecer, puede ir creciendo, puede ser una placa blanda y vulnerable. Bien. Cuando la placa es vulnerable, se puede fisurar, se puede lastimar. Esto ocurre de forma aguda. Puede ocurrir una sola vez y pasar de este estadio acá, o puede fisurarse. Mecanismos endógenos intentan taparlo, repararlo con más colesterol, con plaquetas. Llegamos a una nueva estabilidad. Debido otra vez a los factores de riesgo cardiovasculares, se vuelve a lastimar la placa. Otra vez se va formando así una cadena en la cual se sigue agregando colesterol, plaquetas, y se activan los factores de coagulación. Se liberan mediadores de inflamación, se liberan citoquinas, se reclutan las plaquetas y se produce la trombosis de la placa afectada, ocluyendo totalmente o parcialmente la arteria. Bien.
En cuanto a la clínica, hay dos grandes formas de presentación: angina de pecho, la obstrucción es parcial, y en el infarto agudo de miocardio la obstrucción puede ser parcial o puede ser total. Los síntomas típicos, típicamente los síntomas aparecen y empeoran con el esfuerzo. Son disnea, síntomas vasovagales como náuseas, vómitos, sudoración, y lo típico, el dolor de pecho de características típicas cardiológicas que se denomina ANGOR. Es el dolor torácico opresivo que empeora, esto que les decía, empeora con el esfuerzo, que puede irradiar a localizaciones típicas como mandíbula, cuello, miembro superior izquierdo, dorso y epigastrio. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Fundamental, muchas veces solamente con el interrogatorio, el examen físico también, para descartar complicaciones. No nos aporta tanto para confirmarlo, pero sí el interrogatorio es clave. Más del 50% del diagnóstico de esta patología es a través del interrogatorio. Y estudios complementarios. Muchas veces con un electrocardiograma alcanza. Cuando hay dudas, nos podemos apoyar en el laboratorio con dos determinaciones principales: troponinas o CPK. Después, depende de la presentación del paciente. Si el paciente se encuentra cursando un síndrome coronario, se encuentra cursando un cuadro de cardiopatía isquémica de forma aguda, no vamos a pasar ni por pruebas funcionales o por imágenes. Vamos a ir directamente, en general, a una cinecoronariografía. Ese es el famoso cateterismo. ¿Bien? Ahora, si el paciente está estable, cuando lo podemos ver por consultorio, ahí hacemos pruebas funcionales, ergometría, SPECT, también llamada cámara gamma, ecoestrés, que es la combinación de la ergometría con el ecodoppler. Podemos hacer también imágenes de reposo, ecocardiograma Doppler, angiotomografía de las arterias coronarias. La resonancia cardíaca también nos puede mostrar si hay tejido cardíaco vivo, viable, que valga la pena reperfundir. Obviamente que si el tejido está necrótico, devolverle sangre, devolverle perfusión, ya no nos va a servir de mucho. Finalmente tenemos un estudio invasivo, que es lo que les comentaba. Esta es la imagen de una cinecoronariografía. Se introduce un catéter a través de una arteria. En general se intenta que sea por un acceso radial, la radial derecha. Se progresa el catéter, se llega a las arterias coronarias, se pasa un contraste y se tiñen las arterias. Cuando no están ocluidas, se ven de esta manera. Si está ocluida, acá viene stop, se deja de ver esta imagen. Bien. En este caso, bueno, así es como uno estudia las arterias coronarias de forma invasiva, y si tiene la posibilidad, intenta ya resolver. En general, los cateterismos se pueden hacer de forma programada para un paciente que se está estudiando, que no se encuentra inestable, o que los síntomas no son tan graves, o que no tiene tantos parámetros de gravedad, o bueno, de forma aguda en el infarto de miocardio como tal. Tratamiento farmacológico y no farmacológico. Antiagregantes como la aspirina, anticoagulación. A todo esto, paciente que está cursando un infarto, o sea, una presentación aguda, se interna, se va a quedar en una unidad de cuidados intensivos, una unidad coronaria, monitoreado por 48 horas, porque en esas 48 horas es cuando hay mayor incidencia de efectos, de complicaciones, de arritmias potencialmente mortales. Bueno, les decía, antiagregación como la aspirina, anticoagulación. Como verán, se repiten algunos fármacos que también se dan la insuficiencia cardíaca, debido a esta estrecha relación que hay entre ambas patologías. Metabloqueantes, IECA, ARA2, estatinas son fármacos que reducen el colesterol. ¿Qué más? Vasodilatadores para mejorar la perfusión coronaria. Y después ya tenemos fibrinolíticos, eso sea en el infarto agudo de miocardio, no así en las anginas inestables. Angioplastia con o sin stent, es lo que les mostraba recién a través del cateterismo. Cirugía de bypass, rehabilitación cardiovascular, acá es donde entran ustedes. CDI, cardiofibrilador implantable, que también se daba que se coloca también en algunos casos de disfunción sistólica, de insuficiencia cardíaca, y el balón de contrapulsación,
Es un dispositivo mecánico, también es algo para lugares muy seleccionados de mucha complejidad, pero es un dispositivo mecánico, es una bomba implantada en la aorta torácica y ayuda a bombear sangre y permite que el paciente se recupere de ese infarto que está cursando. ¿Bien? Bueno, en cuanto al tratamiento, hay un concepto muy importante: tiempo igual a miocardio. En los escenarios en los que hay oclusión total de las arterias coronarias, mientras más rápido actuemos, más rápida es la reperfusión, se evita una mayor muerte o una mayor necrosis del miocardio. En los pacientes que tienen angina estable, con o sin criterios de riesgo, uno puede esperar 72 horas para realizar el cateterismo y eventualmente reperfundirlo atravesando la lesión, inflando un balón, colocando el stent. Bien. Cuando el paciente tiene una angina estable o un infarto con una oclusión parcial sin criterios de riesgo, uno interpreta que el vaso no está 100%, no está totalmente ocluido, porcentaje en general mayor al 70%, entre 70 y 95, en los 70 y 99. Entonces pasa algo de sangre, no hay necrosis. Ahora, pacientes que tienen signos de descompensación hemodinámica o que por los estudios evidenciamos oclusión total, la reperfusión, como le dije, tiene que ser lo más rápida posible. A los 30 minutos de la oclusión total ya hay daño miocárdico. Uno trata, el tiempo ideal es tratar de abrir este vaso en menos de 90 minutos. Esto habla de una buena y eficiente atención médica. A partir de las 6 horas ya sobreviene la necrosis, ya hay tejido muerto. Después de las 12 horas, tejido muerto miocárdico, ¿no? Después de las 12 horas baja mucho la tasa de éxito para evitar la necrosis miocárdica. E incluso algunos tratamientos ya después de las 12 horas está contraindicado. Algunos tratamientos, como por ejemplo los trombolíticos, la streptokinasa. Entonces, mientras más rápido sea la reperfusión, mientras más rápida sea la reperfusión, más células miocárdicas se preservan con vida, mejora, le permite tener al paciente mejor función sistólica, mejor pronóstico de vida. ¿Cuáles son los criterios de riesgo que nos van a motivar a realizar una estrategia de urgencia o inmediata? Como dijimos, sospecha de oclusión total o una oclusión parcial, pero con criterios de riesgo: inestabilidad hemodinámica, por ejemplo, que el paciente esté hipotenso, que el electrocardiograma tenga cambios, arritmia, que aparezca una arritmia potencialmente normal, que agregue insuficiencia cardíaca. Todos estos pacientes nos llevan de este cuadro a intentar resolverlo de manera inmediata. No los podemos esperar estas 72 horas que había mencionado inicialmente. Tratamiento invasivo, resolución mecánica. Esto es un esquema de lo que sería una angioplastia. Procedimiento que realiza un cardiólogo especialista en hemodinamia. Habíamos hablado sobre el colesterol, bloquea el flujo a través de la arteria. Uno atraviesa un catéter, atraviesa la lesión y pasa el stent. Se infla un globo, un balón, se abre el stent, se retira el balón y queda el stent aplastando, por así decirlo, pegando la placa de colesterol hacia la pared del vaso y reperfundiendo esta obstrucción coronaria. No siempre se puede poner stent, no siempre se puede colocar el balón. Depende en general cuántas arterias tenga tapadas el paciente, el diámetro del vaso. Si los vasos son muy chicos, no se pueden reperfundir mediante esta técnica. Bien. Y la otra gran estrategia que tenemos es la cirugía de bypass, en la cual un cirujano cardiovascular busca saltearse. Si acá está obstruido, el cirujano busca saltear la lesión a través de un puente que se llama, bien, un puente venoso o un puente arterial. Está la obstrucción, realiza una derivación y saltea la obstrucción. ¿En qué situaciones vamos a preferir cirugía cardíaca? Cuando el paciente tiene diabetes, tiene muchas lesiones coronarias, tiene muchas arterias tapadas, no podemos poner tantos stent. Cuando el paciente puede esperar en ocasiones, cuando se puede estabilizar, cuando tiene una valvulopatía asociada, cuando hay que hacer una cirugía combinada, vamos a preferir cirugía cardíaca. Cuando
les dije cuando tiene diabetes y cuando tiene disfunción sistólica. Bien, en estos casos vamos a preferir cirugía cardíaca. ¿Cuándo vamos a preferir la colocación de un stent? Cuando el paciente tenga una lesión proximal, cuando tenga pocas lesiones, o sea, única, y en cuadros agudos como el infarto. Bien. Bueno, para terminar, vamos a hablar de una presentación especial de lo que es la insuficiencia cardíaca. El edema agudo de pulmón es insuficiencia cardíaca, pero que se presenta de forma aguda. Bien, constituye una emergencia médica que, de no recibir tratamiento a la brevedad, puede llevar a la muerte en poco tiempo, ya sea minutos o pocas horas. Obviamente depende de la gravedad del cuadro, del estadio, de cómo está previamente ese corazón y de la causa. Esta es una paciente que está utilizando VNI, ventilación no invasiva. Acá es donde ustedes nos intervienen y nos ayudan muchísimo a nosotros y a los pacientes con el uso de la ventilación no invasiva. Clínica del edema agudo de pulmón. Es un cuadro que aparece cuando la acumulación de líquido del intersticio pulmonar es tan importante que se extravasa hacia los alvéolos. Cursa con taquipnea, disnea, ortopnea, todos síntomas muy intensos, sensación de asfixia, sensación de desasosiego, sensación de muerte. El paciente lo padece con mucha ansiedad. Va a cursar con insuficiencia respiratoria aguda, va a desaturar. El examen físico, vamos a encontrar que el paciente va a estar taquipneico, va a estar taquicárdico, vamos a encontrar rales crepitantes en ascenso, pueden llegar hasta el ápice en sus formas de presentación más grave. Y puede haber o no edemas en miembros inferiores. Esto es según el tiempo de evolución del cuadro. Si es muy agudo, no vamos a encontrar edemas en miembros inferiores. Va a tener más que nada esta presentación, lo que es la sobrecarga pulmonar. Acá tenemos una radiografía de tórax con imagen típica en lo que se llama alas de mariposa. Podemos ver la sobrecarga de volumen bilateral en ambos campos pulmonares y obviamente un índice cardiotorácico aumentado, cardiomegalia, ¿no? Tratamiento del edema agudo de pulmón. Según la etiología, ¿qué nos puede llevar al edema agudo de pulmón? Infarto del miocardio, una causa isquémica. Entonces, vamos a darle este tratamiento general, pero también uno, vuelvo a esto, trata de dar el tratamiento, trata de resolver la causa, el origen, la etiología que nos llevó a esta descompensación. Si es por una valvulopatía, una estenosis, una insuficiencia valvular, por hipertensión, entre otras, pero esas son las más frecuentes. En general, para compensar a estos pacientes vamos a hacer diuréticos, oxigenoterapia. Ayuda mucho sentarlo al paciente, que esté sentado, con la cabecera elevada, con los pies colgando, para de esta forma disminuir el retorno venoso al corazón. Es una pavada y le mejora muchísimo la sintomatología al paciente. Nunca acostado, porque obviamente acostado el paciente va a tener más ortopnea, ¿no? Y bueno, en ocasiones podemos podemos darle inotrópicos o vasodilatadores, depende del caso del paciente. Considerar siempre la VNI, la ventilación no invasiva. La VNI, esta técnica de soporte respiratorio, que tiene la particularidad de que no requiere intubar al paciente. Bien, no es tan invasiva. No hay que sedarlo al paciente. Y aplica presión positiva a los pulmones, mejora oxigenación, la hipoventilación, la hipercapnia, ayuda al corazón disminuyendo la poscarga del ventrículo izquierdo, la presión cardíaca transmural y mejora la función pulmonar y respiratoria. Bien, así que tengan siempre este concepto, por favor aprendan a manejar VNI, es increíble cómo mejoran los pacientes con esta estrategia terapéutica. Realmente cambia mucho los servicios que disponen de esto. No es de alto costo, si bien se necesita un respirador, es mucho menos complejo que tener un paciente intubado. Bueno, esto no, nos evitamos saltear lo que habíamos hablado de orofaringe en clases anteriores, ¿no?
Y bueno, básicamente eso. Aprendan, sepan, tengan noción al menos de ventilación no invasiva, una estrategia súper importante que cambia mucho la evolución de los pacientes. Y eso en general es resorte del kinesiólogo. También lo manejamos los cardiólogos, terapistas, etcétera, pero neumonólogos, pero ustedes pueden aportar muchísimo. Les recomiendo, si tienen la posibilidad, aprendan el manejo de BNI. Bien. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención. No sé si tendrán alguna pregunta o si ya terminamos la clase, Mariano. Bueno, muchas gracias, Alberto. La verdad que muy clara la clase y la verdad que bien determinadas estas tres entidades que son las más frecuentes en las que vemos y las que podemos llegar a actuar nosotros, como dijiste, en rehabilitación cardiovascular. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta, es ahora, unos minutitos, y lo dejamos seguir, Alberto, con sus actividades. Así que no sé si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta, hágala en este momento, y si no, terminamos. ¿Alguien? ¿No? Bueno. Yo les voy a subir hoy la bibliografía que Alberto me pasó para esta clase, así que ya en este momento, ahora terminamos la clase, yo la subo para que ustedes las tengan para esta semana, para hacerlos prácticos, para la semana que viene, que daríamos la última clase, que tiene que ver justamente con los factores de riesgo cardiovasculares, estos que mencionó hace un rato Alberto, que es en los que podemos influir para evitar todas estas, o algunas de estas patologías para que no se desarrollen. ¿Sí? Así que, bueno, si nadie tiene nada que preguntar, le damos las gracias a Alberto y nos vemos en los prácticos correspondientes o la semana que viene. ¿Sí? Gracias, Alberto. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Un abrazo, nos vemos. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego, profe, gracias. A ustedes, gracias.